Materia. La materia se clasifica en dos grandes grupos: sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se dividen en elementos y compuestos, y sus propiedades están perfectamente definidas. Las mezclas están conformadas por elementos y compuestos, ya sea que estén constituidas por los elementos de varios tipos, solo por diversos compuestos o, por ejemplo, los elementos y compuestos. En las mezclas, las proporciones de sus componentes varían y en consecuencia las propiedades también cambian con esa composición. Sustancias puras. Un elemento es una sustancia pura que no se descompone en sustancias más simples y que se representa con símbolos químicos. Por ejemplo, el helio, que es un gas con el que se inflan los globos; el cobre, que se utiliza en electrónica, en plomería y como recubrimiento de monedas; la plata, o sea, en joyerías. Un compuesto es una sustancia pura que se forma por la unión química de dos o más elementos distintos. Los compuestos también siempre se combinan por proporciones finas, definidas y constantes. Ley de Proust. Mezclas. Las mezclas son una clase de materia conformada por la agrupación de sustancias puras, elementos o compuestos en proporciones variables, que no reaccionan entre sí y conservan sus propiedades individuales en cada parte de las que conforman. Hay dos tipos de mezclas: homogéneas y heterogéneas. La mezcla heterogénea presenta una sola fase, uniforme de toda la extensión y tomar muestras en cualquier punto que se obtiene. Una disolución es una mezcla homogénea y su composición y apariencia son uniformes, es decir, sus componentes son miscibles al ser solubles en todas proporciones. Por ejemplo, una bebida embotellada formada por agua que disuelve perfectamente al sabor, colorante, azúcar, conservadores y otros aditivos. Por ejemplo, el café con el azúcar. Las mezclas heterogéneas pueden observarse dos o más fases que permiten distinguir en sus distintos componentes. El prefijo hetero significa diferente. Esto indica que al tomar muestras de una u otra fase se observan composiciones distintas. Lo anterior puede que los constituyentes no son solubles entre sí. No tienen propiedades uniformes en toda extensión. Por ejemplo, agua y aceite, leche cortada, ensalada de frutas, estofado de carne con verduras, aire contaminado, etc. Sistemas dispersos. Las disoluciones y las suspensiones y los coloides son mezclas en dos fases. Esto es, puede estar constituidas por dos o tres estados de agregación de la materia: líquido, sólido, gaseoso. La principal diferencia del tamaño de partículas constituyentes. En la vida cotidiana encontramos que prácticamente todos los productos son uso común: alimentados, cosméticos, productos para la limpieza, etc. Son una disolución, una suspensión o un coloide. Por ejemplo, el refresco y el vinagre son disoluciones. La leche de magnesia y una suspensión, y la mantequilla es un coloide. Solución. Una solución o disolución es una dispersión homogénea de un soluto o un disolvente. Soluto. El soluto es una sustancia que se encuentra en menor proporción de una disolución en la fase dispersa. Disolvente. El disolvente o fase dispersante es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Las disoluciones que conoces más comúnmente son las de un sólido disuelto de un líquido. Sin embargo, también se tienen de un gas disuelto en un gas o un sólido, un líquido disuelto en otro líquido, en un gas o en un sólido, o un sólido disuelto en otro sólido o en gas, como se explicó el tema de mezclas. Coloides. Un coloide o dispersión coloidal es un sistema físico-químico formado por dos o más fases, principalmente una continua, normalmente fluida, y otra dispersa en forma de partículas, por lo general sólida. La fase dispersa, soluto, es la que se halla en menor proporción. El nombre de un coloide proviene de la raíz griega colas, que significa puede pegarse. Este nombre hace referencia a una de las principales propiedades de los coloides: su tendencia espontánea a agregar o formar coágulos.
Por regular, las dispersiones coloides pueden tener una apariencia lechosa o turbia debido a que se dispersan la luz. Para su mejor identificación se clasifican en espumas, aerosoles, emulsiones y soles. Suspensiones. Una suspensión es un tipo de mezcla heterogénea. Las partículas en su suspensión son grandes en comparación de las partículas solvatadas en disoluciones. Pueden tener diámetros mayores a 1000, mientras que las partículas de las disoluciones son menores a 1. Una suspensión contiene partículas que sedimentan y se agitan. Esto ocurre porque la gravedad actúa rápidamente sobre las partículas en suspensión. Por ejemplo, comunes son la mezcla de almidón de maíz en agua, arena fina en agua y agua ludosa. En la industria farmacéutica se cuenta con varios ejemplos, como en ellos el anticiado llamado dióxido de magnesio. Oh, al chile me estoy trabando, pero lo hago con amor. Métodos de separación. En la naturaleza existen muy pocos compuestos o elementos puros. Casi puede que los encontramos formados en mezclas, por ejemplo, en los minerales. En algunos casos es evidente en una sustancia es una mezcla, mientras que otros puede ser necesario hacer un examen cuidadoso con instrumentos o equipos relativamente sofisticados para determinar su pureza. La separación de las sustancias de una mezcla es importante para los químicos y en muchas industrias. Para lograr la separación se deben considerar las propiedades físicas en los componentes de la mezcla, mismos que se deben ser diferentes para realizarla. Algunos métodos de separación de mezclas se basan en los cambios físicos en la materia, sin afectar su naturaleza íntima. Por eso reciben el nombre de métodos físicos. Los principales métodos físicos de separación de mezclas se describen a continuación. Decatación. Decatación sólido-líquido. Es uno de los métodos más sencillos que se utilizan para separar mezclas heterogéneas, es decir, consiste en separar un sólido insoluble de una fase líquida. Cuando el sólido de ese tamaño de partícula mayor a 10.000 A, para tener éxito, el recipiente con la mezcla debe mantenerse en reposo para que el sólido sedimente, es decir, para que se deposite en el fondo del recipiente y así poder decantar, inclinando el recipiente con mucho cuidado para vaciar únicamente el líquido y así evitar el paso del sólido cuando debe permanecer en el fondo del recipiente. Decatación o líquido. Se utiliza cuando se tiene una mezcla de dos líquidos invisibles y de diferente densidad, es decir, una mezcla heterogénea. Filtración. Una propiedad importante de los sólidos de solubilidad de dispersos líquidos llamados disolventes, lo que depende de sus respectivas propiedades. Lo anterior podemos reducir con regla sencilla pero definida. Lo semejante disuelve a lo semejante. La regla se define la estructura de los compuestos. Si la solubilidad del sólido de un líquido determinado es baja, se podría separar utilizando la filtración. La filtración se utiliza cuando las partículas de un sólido son mayores, entre 500 y 900, y no descimentan con facilidad. Evaporación. La evaporación se utiliza para separar mezclas homogéneas formadas por un sólido disuelto en líquido, como las partículas de un sólido en menor proporción. Son muy pequeñas. Se recurre a este método de separación del componente líquido más volátil que se evapora fácilmente mediante un ligero calentamiento o al dejar el recipiente abierto a intemperie. Este método no permite la recuperación del líquido. Si se desea la recuperación, se utiliza la destilación. Cristalización.
Es una técnica de separación que se da como resultado de formación de partículas sólidas puras de una sustancia, a partir de una disolución que contiene dicha sustancia disuelta o impurezas. Los pasos para seguir, que se consisten en concentración, filtración y cristalización. Centrifugación. Este método permite la separación de uno o más sólidos insolubles de un líquido cuando los sólidos poseen un tamaño de partícula tan fino, de 100 a 500 A, que no son sujetos a atracción de la fuerza de gravedad y, por lo tanto, a la sedimentación. Imantación. Este método permite la separación de sólidos secos que posean propiedades magnéticas como el hierro, el cobalto y el níquel, gadolinio y disprosio a bajas temperaturas, o el dióxido de cromo, lo cual permite que sean atraídas por un imán. Tamaído. Cuando una mezcla de sólidos es importante considerar el tamaño de sus partículas. Si los constituyentes de una mezcla poseen tamaños particulares considerablemente diferentes, el tamizado es la mejor opción para separar al menos uno de ellos. Destilación. Es el método de separación que se utiliza para separar líquidos solubles entre sí miscibles y que poseen diferentes puntos de ebullición. Se basa en la evaporación y condensación de líquidos mediante el calentamiento del sistema. La sustancia que se evapora primero en ese líquido, en menor punto de ebullición, se mantiene en la temperatura constante hasta que toda la sustancia de evaporación y después se condensa para recogerse la cola de destilación del estado puro. Se tienen dos distintos de destilación, la simple y fraccionada. Si los puntos de ebullición de las sustancias contienen la mezcla son muy diferentes entre sí, se utiliza la destilación simple y son muy cercanos a la destilación fraccionada.